El millonario Alejandro Vidal regresó a casa un día antes, sin avisar, y se quedó paralizado al ver lo que sucedía en la mansión. El viento frío que soplaba desde el Mediterráneo aún se pegaba a su ropa cuando atravesó el gran vestíbulo de mármol de la propiedad en Marbella. Normalmente, el silencio de la casa lo recibía con imponencia, pero, aquel día, voces suaves resonaban por el pasillo, una risa infantil, ligera, frágil, y el sonido de un juguete golpeando el suelo. Frunció el ceño. Era su hijo, Mateo, de apenas 3 años, nacido con una condición que le impedía tener fuerza en las piernas. Usaba pequeñas muletas azul claro, decoradas con pegatinas de estrellas que la fisioterapeuta había recomendado para incentivar la aceptación del equipo. Alejandro esperaba encontrar al niño acostado, descansando. Pero lo que vio fue algo completamente distinto. En la sala de estar, la empleada de la casa, Clara Ramos, estaba arrodillada sobre la alfombra, jugando con el pequeño Mateo como si fuera el momento más importante del mundo. Sostenía cochecitos de colores, corriéndolos por la alfombra mullida, mientras el niño intentaba imitarla, sonriendo con un esfuerzo tan dulce que casi dolía. El impacto no vino del juego, sino del detalle que solo un padre atento reconocería. Mateo estaba intentando ponerse de pie. Sin muletas. Temblando. Pero intentándolo. Y por más improbable que fuera, Clara estaba allí, en silencio, animando al niño con un cuidado que no combinaba con la simple función de empleada doméstica. Alejandro dio un paso dentro de la sala, sin ser notado. Fue entonces cuando algo aún más extraño llamó su atención. En la mesa de al lado, el biberón del niño estaba abierto y había un residuo blanquecino alrededor de la tetina. Un olor tenue, metálico, que él jamás había percibido allí. El estómago se le contrajo. Clara se giró rápidamente, al fin notando la presencia del patrón. El susto abrió sus ojos de par en par. Por un segundo, parecía culpable, o asustada por algo más grave que simplemente ser sorprendida jugando durante el horario de trabajo. «Señor Alejandro», su voz salió temblorosa. Antes de que él pudiera responder, un sonido distante resonó desde la planta superior, el tacón fino de alguien caminando apresuradamente. Su prometida, Isabela Montoro. Una mujer cuya belleza impecable siempre ocultaba algo duro en la mirada. Y, por alguna razón que él aún no entendía, ella no debería estar allí a esa hora. El corazón de Alejandro se aceleró. Algo estaba mal. Profundamente mal. Y todo empezó a revelarse justamente en el momento en que él decidió volver un día antes. Si tú estuvieras en su lugar, ¿habrías percibido las señales ocultas? Si es así, suscríbete al canal, porque los próximos giros son fuertes. Alejandro aún estaba detenido en el umbral de la sala cuando Clara, con el rostro enrojecido y la respiración acelerada, recogió rápidamente los cochecitos del suelo. Mateo, sin entender el clima tenso que surgía de repente, levantó los brazos para el padre, sonriendo con la pureza de quien no percibe el peligro aproximándose. El millonario lo tomó en brazos con un cuidado casi reverente, como si aquel pequeño cuerpo frágil estuviera hecho de cristal. Pero, en el instante en que lo levantó, notó algo que le heló la sangre. El niño estaba febril. Levemente, pero perceptible. Mateo era un niño sensible, cualquier alteración despertaba alerta. Y aún así, nadie había dicho nada. Ningún mensaje. Ningún aviso del equipo médico. Nada de Isabela, la prometida impecable que siempre afirmaba estar cuidando de todo. Clara notó la expresión preocupada en el rostro del patrón. «Señor, empezó con fiebre esta tarde», murmuró casi en un susurro. «Iba a avisar, pero no pensé que fuera tan grave. Mejoró después de jugar». Alejandro la observó. Los ojos de Clara no mentían, había preocupación genuina allí. Pero también había miedo. Miedo de algo que parecía mayor que ella misma. Antes de que pudiera preguntar más, Isabela bajó las escaleras con pasos firmes y calculados. El sonido de los tacones resonaba como pequeños martillazos, cada uno anunciando su llegada con autoridad. Llevaba un vestido claro, impecable, maquillaje perfecto, como si estuviera lista para un evento, no para cuidar de un niño con fiebre. Ale. Abrió una sonrisa demasiado exagerada para sonar natural. «Volviste temprano, qué sorpresa. Habría preparado algo especial». Su mirada cayó sobre Clara, y por un segundo su expresión cambió, rápida, afilada, como una hoja cortando el aire. Clara bajó la cabeza de inmediato. Alejandro lo notó. Por primera vez, lo notó. «Mateo tiene fiebre», dijo, apretando al hijo contra el pecho. «No me avisaste». La sonrisa de Isabela vaciló por un microsegundo antes de volver al lugar. «Ay, amor, pensé que era algo simple. Siempre se pone así cuando está cansado. Nada grave». Pero si había algo grave. El olor metálico del biberón seguía rondando la mente de Alejandro, inquietándolo más de lo que le gustaría admitir. Clara limpiaba el suelo mecánicamente, evitando mirar a Isabela. Sus manos temblaban.
Y eso no pasó desapercibido. Clara, llamó Alejandro, con la voz más baja de lo normal. ¿Desde cuándo está así? La joven tragó saliva, dudó, y luego dijo. Desde ayer. La respuesta fue un golpe silencioso. ¿Ayer? Y nadie le había avisado. Alejandro sintió una ola de irritación subir, pero algo más llamaba su atención, la forma en que Isabela observaba a Clara, como si controlara cada palabra que la empleada pronunciaba. Una mirada dura, amenazante, que no debería estar allí, no frente a un hombre que acababa de regresar, no frente a un niño vulnerable. Algo estaba siendo ocultado. Algo grave. Pero aún eran solo susurros. La superficie de un misterio a punto de emerger. Alejandro acomodó a Mateo con cuidado en el sofá, cubriéndolo con una manta fina. La fiebre parecía aumentar poco a poco, dejando las mejillas del niño aún más enrojecidas. Respiraba de forma corta, jadeante, pero mantenía una sonrisa débil al mirar a Clara, como si encontrara seguridad solo en su presencia. Clara se aproximó despacio, sin tocar al niño, apenas observándolo con preocupación. Isabela, sin embargo, cruzó los brazos y se mantuvo a distancia, como si aquella escena fuera apenas una molestia pasajera en su rutina cuidadosamente planeada. Fue entonces cuando Clara, vacilando, dijo algo que dejó el aire de la sala pesado. Señor, hoy, cuando fui a preparar el biberón, sentí un olor extraño. Pensé que era la leche, pero cuando abrí el envase, estaba normal. El olor venía de la tetina del biberón. La cambié rápidamente e hice otro, se detuvo, tragando saliva. No sé si hay algo errado, pero algo no estaba bien. Isabela dio un paso al frente, firme e indignada. ¿Qué insinúas, Clara? ¿Que alguien está haciendo daño a Mateo? Eso es absurdo. Su voz salió aguda, forzada, casi ensayada. Pero Alejandro no apartaba los ojos de la empleada. Ella temblaba. Y no era el temblor de quien inventa historias. Era el de quien teme la verdad. Isabela, dijo él, sin alterar el tono, ¿preparaste tú algún biberón hoy? La prometida parpadeó rápido, 1, 2 veces, buscando palabras. Y en ese mínimo intervalo, Alejandro notó algo que nunca había notado antes. Estaba nerviosa. Sí, claro, respondió, pasándose la mano por el cabello, intentando mantener la postura elegante. Yo lo cuido todos los días cuando tú estás fuera. Ya lo sabes. Pero saber no era sentir. Y en ese momento, algo en el instinto de padre, o tal vez en el instinto de empresario acostumbrado a detectar mentiras, despertó en Alejandro. Se acercó a la mesa, tomó el biberón que había observado antes y volvió a oler la tetina. El olor metálico seguía allí, débil pero real. Clara retrocedió un paso, apretando las manos. Isabela desvió la mirada. Necesito entender qué está pasando, murmuró Alejandro. Lo que pasa es que esa chica quiere llamar la atención, replicó Isabela, fría. Siempre tan bonita, siempre tan dedicada. No te engañes, Ale. Quiere meterse donde no debe. Clara bajó la cabeza, pero no retrocedió del todo. En el fondo de sus ojos había algo que Alejandro no esperaba ver. Coraje mezclado con desesperación. Yo nunca le haría daño al niño, señor, dijo ella, con una voz frágil pero sincera. Al contrario, creo que está en peligro. Y yo no sé con quién hablar. Isabela apretó los dientes. Alejandro sintió el suelo temblar bajo el peso de aquella frase. Peligro. La palabra resonó dentro de él como un presagio. Mateo tosió, débil. La fiebre aumentaba. Y en ese instante, por primera vez, Alejandro entendió. Algo, o alguien, dentro de su propia casa quería mantener a aquel niño frágil atrapado en el sufrimiento. Y Clara era la única que lo notaba. Alejandro sostuvo el biberón con firmeza, como si aquel objeto simple cargara una verdad que nadie quería admitir. El olor metálico parecía más evidente ahora, quizá porque su mente, finalmente despierta, empezaba a conectar detalles que antes había ignorado. Clara mantenía los ojos fijos en el suelo, como si temiera lo que vendría después. Mateo, febril, murmuraba bajito, ya sin fuerzas para jugar. E Isabela, inmóvil, observaba todo con una expresión demasiado rígida para ser inocente. Alejandro caminó hacia la cocina, ignorando el llamado suave de Isabela detrás de él. A cada paso, recordaba las veces en que Mateo había enfermado en las últimas semanas. Episodios extraños, sin explicación precisa de los médicos. Siempre fiebre. Siempre apatía. Siempre en los días en que él estaba fuera. ¿Era coincidencia? ¿O había algo más? Al llegar a la encimera, abrió el cajón donde guardaban los utensilios del niño. Dentro, encontró otro biberón desmontado, con la tetina separada. Lo olió. El mismo olor. El mismo rastro metálico. El corazón se aceleró, latiendo pesado en el pecho. Algo muy grave estaba sucediendo. Clara apareció en la puerta, vacilante, como si reunir coraje le doliera.
Señor, intenté hablar con la señora Isabela, confesó con voz baja. Pero ella dijo que yo estaba exagerando. Que no debía crear drama. Aquello golpeó a Alejandro como un chasquido. Una simple empleada no tendría motivos para inventar algo así. No ganaría nada. Al contrario, arriesgaría su trabajo. Entonces, ¿por qué mentiría? Isabela entró en la cocina, con la mirada afilada y una sonrisa forzada. Ale, amor, deja eso. Estás cansado. Estás viendo sospechas donde no las hay. Intentó tomarle el brazo, pero él se apartó. La pequeña distancia entre los dos fue como un grito silencioso. Isabela, dijo él, con voz firme, ¿por qué no me avisaste de la fiebre ayer? Ella abrió la boca, pero ninguna respuesta salió. En ese instante, un recuerdo invadió la mente de Alejandro. 2 días antes, uno de los médicos de Mateo había llamado para ajustar horarios de medicación. Isabela atendió. Él escuchó solo fragmentos. Algo sobre dosificación e interferir en el apetito. Nada sospechoso en el momento, pero ahora, todo parecía adquirir otro significado. Clara, dijo Alejandro, girándose hacia la empleada, ¿viste algo más extraño? Entre ayer y hoy. Clara respiró hondo, como si el aire le quemara en el pecho. Vi a la señora manipulando los biberones. 2 veces. Y, su voz falló, la vi esconder un frasco pequeño en el armario alto. Yo no pude alcanzarlo. Isabela palideció. Ahí estaba el punto de quiebre. La prueba. La chispa. El miedo invadió la cocina como una sombra viva. Alejandro dio un paso al frente, encarando a su prometida como si, por fin, la estuviera viendo de verdad. Ella retrocedió. Era la primera vez que mostraba debilidad. Si tú estuvieras en su lugar, ¿seguirías investigando? ¿O tendrías miedo de la verdad? Si es así, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Clara sentía el corazón latir tan fuerte que parecía resonar dentro de la cocina silenciosa. La revelación sobre el frasco escondido había dejado el aire pesado, casi demasiado denso para respirar. Pero, en ese momento, algo dentro de ella cambió. El miedo que la había aprisionado durante días dio lugar a una determinación que ni ella misma reconocía. Mateo necesitaba de ella, no como empleada, sino como alguien que veía lo que nadie más quería ver. Alejandro, aún en estado de shock, miraba a la empleada con una expresión que mezclaba gratitud e incredulidad. Por primera vez, se daba cuenta de que aquella joven humilde parecía ser la única persona realmente preocupada por el bienestar de su hijo. Isabela, por otro lado, observaba de soslayo, con el rostro rígido, como una estatua a punto de resquebrajarse. Clara respiró hondo y tomó una decisión silenciosa, no callaría más. En cuanto Isabela salió de la cocina, irritada, pero intentando mantener la apariencia de elegancia, Clara tomó a Alejandro del brazo y habló en un tono bajo, casi un susurro conspirativo. Señor, si usted quiere, puedo buscar ese frasco. Pero necesito que la señora Isabela no esté cerca. Ella siempre controla todo. Siempre observa. Nunca me deja sola con las cosas del niño. Alejandro asintió, aunque el gesto fue lento, pesado. La conciencia de que algo terrible podría estar sucediendo bajo su propio techo lo consumía por dentro. Pero la necesidad de proteger a Mateo lo mantenía firme. Haga eso con cuidado, le pidió. No quiero que usted se arriesgue, pero necesito la verdad. Clara intentó sonreír, pero el miedo aún rondaba sus ojos. Aún así, salió de la cocina con pasos discretos, atravesando el pasillo como una sombra silenciosa. Sabía exactamente dónde buscar. El armario alto de la lavandería, el único lugar donde Isabela jamás la dejaba tocar. La puerta crujió suavemente cuando Clara la abrió. Subió a un pequeño banquito, estiró el brazo todo lo que pudo y tanteó las repisas superiores. Nada en la primera. Nada en la segunda. Pero en la tercera, sus dedos rozaron algo pequeño, frío y cilíndrico. El frasco. Bajó rápidamente, sosteniendo el objeto con manos temblorosas. La etiqueta estaba tachada, casi borrada. Solo quedaba un fragmento legible, uso restringido. Aquello heló su espalda. Antes de que pudiera analizarlo mejor, oyó pasos en el pasillo. Clara escondió el frasco en el bolsillo del delantal, se dio la vuelta y fingió doblar toallas. Era Isabela. La prometida entró en la lavandería con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Buscando algo, querida? El tono suave escondía una amenaza clara. Clara forzó una sonrisa, sintiendo el frasco presionando su cintura como si quemara. Solo organizando, señora. Isabela la observó por largos segundos, como si intentara ver a través de ella. Pero luego desvió la mirada y salió, golpeando los tacones contra el mármol con creciente irritación. Cuando volvió a quedarse sola, Clara corrió de regreso hacia Alejandro, el frasco aún escondido en el bolsillo. Había encontrado la primera prueba concreta. Y ahora, todo cambiaría,
Clara cerró la puerta de la biblioteca detrás de sí, sin aliento, como si hubiera corrido kilómetros. Alejandro estaba allí, sentado frente a la gran mesa de roble, con Mateo dormido en su regazo. El niño respiraba de forma irregular, la fiebre pulsando en pequeñas gotas de sudor sobre su frente. Cuando Clara entró, Alejandro levantó la mirada, atento, angustiado, esperando algo que por fin pudiera explicar lo que venía atormentando a su hijo. Con las manos temblorosas, Clara sacó del bolsillo el pequeño frasco. Aquel objeto parecía cargar dentro de sí toda la oscuridad de la casa. Alejandro tomó el frasco con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco revelara un secreto aún más terrible. La etiqueta rayada, las letras borradas, pero había algo allí, una inscripción diminuta en el fondo que solo se veía bajo la luz adecuada. Acercó el frasco al abajur, entornó los ojos y leyó. Sulfa. El resto estaba raspado. Pero eso ya decía mucho. Clara, ¿dónde encontraste esto? Preguntó él, con la voz baja, grave. En el estante superior de la lavandería. El mismo lugar donde ella nunca me dejaba tocar, respondió. Vi a la señora Isabela revisando allí ayer. Fue rápido, pero la vi. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Aquello no era un medicamento común. Todo en la etiqueta indicaba uso controlado. Y si realmente era algo capaz de afectar al niño, incluso en pequeñas cantidades, era posible que estuviera causando aquellos episodios recurrentes de debilidad, fiebre y falta de apetito. Clara, al ver el miedo crecer en su rostro, decidió revelar otra parte de la verdad. Señor, yo también noté que cada vez que usted viajaba, Mateo empeoraba. A veces, al día siguiente. Pensé que era mi imaginación, pero, tragó saliva. Empecé a anotar los días. Y coincidían. Alejandro apoyó la frente en la mano. Era como si el mundo a su alrededor se desmoronara ladrillo por ladrillo. Había confiado en Isabela para cuidar de su hijo, su mayor tesoro. Y ahora, todo indicaba que la mujer con la que pensaba casarse tenía algún tipo de participación en el sufrimiento del niño. ¿Pero por qué? Murmuró. ¿Qué ganaría con eso? Clara vaciló, mirando a Mateo con ternura. Era evidente que quería protegerlo a toda costa. Y finalmente, habló. Escuché, sin querer, una conversación de ella con alguien por teléfono. Dijo que el niño era un obstáculo. Que usted hacía todo por él. Y que, mientras el niño estuviera débil, ella tendría control. Alejandro levantó la cabeza lentamente. La verdad lo golpeaba como un impacto certero. La ambición. El poder. El interés en el imperio heredado de la familia Vidal. Todo cobraba sentido de una forma terrible. La traición no era un impulso, ni una venganza. Era cálculo. El frasco en su mano era solo la punta del iceberg. El pasado de Isabela, tan impecable, tan presentado como perfecto, comenzaba a deshacerse, revelando sombras profundas. Recordó vagamente que la familia de ella había tenido problemas financieros, que había historias mal contadas, que ciertas actitudes siempre parecían demasiado ensayadas. Ahora lo entendía. Mateo nunca fue solo un niño para ella. Era un inconveniente. Un obstáculo entre ella y la fortuna. Y por eso, estaba dispuesta a todo. El reloj antiguo de la biblioteca marcaba el paso de los segundos con un tic-tac seco, implacable, que parecía acompañar la respiración frágil de Mateo. Alejandro permanecía inmóvil, sentado, con el niño acurrucado en su regazo y el frasco sospechoso apretado en la mano. Clara estaba a su lado, temblorosa, pero firme. Era como si ambos estuvieran atrapados en el ojo de un huracán a punto de abrirse por completo. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Sin llamar. Sin aviso. Sin vacilación. Isabela entró. El silencio que se instaló fue tan denso que parecía tangible. Ella recorrió la habitación con la mirada, primero Mateo, después Clara, y por último, Alejandro. Una expresión inesperada surgió en su rostro. No era sorpresa. Tampoco miedo. Era algo más peligroso, irritación por haber sido descubierta antes de tiempo. Ale, dijo con una voz melodiosamente falsa. Están todos tan tensos. Ocurrió algo. Clara dio un paso instintivo hacia atrás, como si presentara que ese momento era el inicio de algo mayor y mucho más arriesgado. Alejandro no respondió. Simplemente alzó el frasco, dejándolo a la vista. Isabela se congeló por un instante, pero solo por un instante. Rápidamente recompuso la sonrisa. ¿Encontraste eso, ahí? Preguntó, señalando con desdén. ¿En serio? Ale, amor, ese es un medicamento viejo de tu madre. Debió quedar olvidado en algún lugar. Están exagerando por nada. Pero Alejandro conocía bien aquella expresión. Isabela no estaba confundida. Estaba analizando, calculando, buscando una salida que no implicara admitir nada. ¿Y la fiebre de Mateo? Preguntó él, seco. ¿Y el olor en el biberón?
¿Y la conversación que Clara escuchó? Isabela giró el rostro lentamente, con los ojos entrecerrados. Ah, dijo, mirando fijamente a Clara, así que es eso. La empleada ahora inventando historias para llamar la atención. Tenía que imaginármelo. La tensión en la sala creció como una ola a punto de romperse. Alejandro se puso de pie despacio, sosteniendo a Mateo con cuidado. Su postura, antes abatida, ahora era firme, definida por una fuerza que nacía de su alma de padre. Isabela, dijo, quiero que salgas de la mansión ahora. El rostro de ella palideció. No de miedo. De rabia. ¿Me estás echando? ¿Por culpa de ella? Señaló a Clara con un desprecio venenoso. ¿Vas a creerle a una empleada en vez de a mí? Clara sintió la garganta cerrarse, el estómago estremecer, pero no retrocedió. No esta vez. Dio un paso al frente. Señor, dijo mirando a Alejandro, la señora Isabela, ella ya sabe. Sabe que encontramos todo. Y no va a detenerse. Y entonces añadió, con la voz quebrada. No va a dejar a Mateo en paz. Isabela sonrió. Una sonrisa pequeña. Breve. Cruel. No tienes idea de lo que estás diciendo, niña. En ese instante, la luz titiló debido al viento fuerte que venía de la costa. Un trueno lejano retumbó, como si el cielo anunciara la tormenta inminente. Alejandro sostuvo a Mateo con más fuerza, el corazón acelerado. Clara sintió el pánico escalar. Isabela dio un paso dentro de la sala, y en ese movimiento suave, había peligro. Ella lo había entendido todo. Sabía que estaba siendo descubierta. Y no saldría de allí fácilmente. El riesgo ahora era real. Para Clara. Para Alejandro. Y, sobre todo, para el pequeño Mateo. El momento más peligroso había llegado. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta cuando un estruendo cortó el aire. El viento proveniente de la costa española sacudía las ventanas antiguas de la mansión, haciéndolas temblar como si presintieran lo que estaba a punto de acontecer. Dentro de la sala, el clima era aún más denso que la tormenta afuera. Isabela avanzó un paso más. El tacón fino tocó el suelo con un sonido seco, y ese único tic recorrió los nervios de Clara como una hoja rozando el miedo. Alejandro, con Mateo protegido en el regazo, sintió el peso del peligro acercarse. El niño sollozaba bajito, frágil, cansado, con la mejilla caliente apoyada en el pecho del padre. «No vas a echarme», dijo Isabela, con la voz baja pero afilada. «No después de todo lo que hice por ti. Y mucho menos por culpa de ella». Clara tragó en seco. Aunque no la mirara directamente, podía sentir el odio de Isabela como un calor abrasador. Pero algo dentro de ella, quizá el instinto, quizá el amor que sentía por aquel niño, hizo que no retrocediera ni un paso. Fue entonces cuando Alejandro, con la respiración entrecortada, colocó el frasco sospechoso sobre la mesa de roble, justo donde la luz tenue de la lámpara lo alcanzaba. «¿Sabes lo que creo?», dijo, sin elevar la voz. «Que no esperabas que volviera un día antes. Que viera a Mateo así. Que Clara estuviera cerca». La sonrisa de Isabela se deshizo, y por primera vez aquella noche apareció una mínima grieta de nerviosismo en su mirada. «¿Qué insinúas, Alejandro?», preguntó, sin ocultar la irritación. «¿Qué quiero perjudicar a tu hijo? ¿Al heredero de esta familia? Te volviste loco». «Estoy insinuando», respondió él, firme, «que alguien dentro de esta casa quiere que mi hijo permanezca débil, vulnerable, dependiente. Alguien que se beneficia de eso. Alguien que sabe exactamente lo que está haciendo». La respiración de Clara vaciló por un instante. Isabela entornó los ojos, como si estuviera calculando sus próximas palabras. ¿De verdad creen en esta telenovela ridícula?, murmuró acercándose al frasco. «Es solo un medicamento viejo. Seguro que Clara lo puso ahí para manipularte. Al fin y al cabo, pasa el día entero con el niño. ¿Qué quiere? ¿Un puesto más alto en la casa? ¿Más atención? Lástima». Clara sintió el golpe. Era una acusación cruel, casi cortante. Pero su voz no tembló cuando respondió. «Yo nunca haría daño a Mateo. Nunca. Lo amo como si fuera mío». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Aquellas palabras entraron en él como un faro en medio de la tormenta. Él lo sabía. Lo había visto. La manera en que Mateo sonreía para ella. La forma en que descansaba la cabeza en su hombro. El modo en que se sentía seguro a su lado, más que con cualquier otra persona en la mansión. «Isabela», dijo él, abriendo los ojos de nuevo, «ya mandé revisar las cámaras. Todo el sistema. Cada pasillo. Cada entrada de la cocina». Y el silencio cayó como un rayo. Isabela dejó de respirar por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Una sensación clara, instintiva, que decía: «Ella hizo algo». Y Alejandro lo descubrió. «¿Y?», preguntó Isabela en un susurro tenso. Alejandro inspiró hondo. «Hay imágenes».
La miró directamente. Y no son buenas para ti. El mundo pareció detenerse. Clara llevó una mano a la boca. Isabela retrocedió 1 centímetro, casi imperceptible, pero real. Afuera, la tormenta finalmente estalló. La verdadera también. El silencio que cayó sobre la biblioteca era tan denso que parecía palpable, casi un tejido pesado suspendido en el aire. La tormenta rugía afuera, como si el propio cielo estuviera juzgando todo lo que ocurría dentro de la mansión. Isabela permanecía inmóvil, los ojos entrecerrados, calculando cada posible salida, como un animal acorralado que finalmente comprende que ya no tiene a dónde huir. Alejandro no apartaba la mirada de ella. El peso de la traición, de la manipulación y del miedo vivido en los últimos meses parecía por fin encontrar un lugar donde asentarse, un lugar de certeza. A su lado, aún protegiendo a Mateo en el regazo, mantenía una postura firme, pese al dolor profundo de descubrir quién había llevado a su hijo al borde del colapso. Las grabaciones serán entregadas a la policía hoy mismo, dijo Alejandro, con la voz baja pero decidida. Y también a mi abogado. No hay nada más que puedas hacer, Isabela. Por un momento, Isabela intentó recomponer la compostura, alzando el mentón, como si todavía pudiera manipular la situación. Un brillo desesperado cruzó sus ojos, pero ella sabía, la batalla estaba perdida. ¿Vas a destruir tu propia reputación por culpa de una empleada? Escupió, con un último veneno. Clara sintió el golpe, pero se mantuvo firme. Su mano temblorosa reposaba sobre la mesa, y su pecho subía y bajaba rápidamente. Pensaba en Mateo, siempre Mateo. Pensaba en los días en que el niño no podía mantenerse despierto más de 2 horas. En los pequeños desmayos. En el olor ligeramente metálico en el biberón. En cómo nadie le creía. Y ahora, por fin, la verdad brillaba como un faro. No, respondió Alejandro, sin vacilar. Voy a salvar a mi hijo. Y a agradecerle a la única persona que realmente vio lo que estaba pasando. Isabela abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera emitir un sonido, 2 figuras aparecieron en la puerta, 2 policías uniformados, acompañados por un médico que llevaba una carpeta en la mano. Su llegada, en aquel momento, parecía una sentencia. «¿Señora Isabela Salamanca?», dijo el policía, con firmeza. «Queda detenida por sospecha de envenenamiento y de intento de daño intencional contra un menor». Clara cerró los ojos por un instante. Era real. Era justicia. Isabela fue esposada, y aún así intentó, inútilmente, girarse hacia Alejandro. «Te vas a arrepentir de esto», gritó mientras era llevada hacia la puerta. Pero nadie respondió. El médico se acercó enseguida, con expresión preocupada pero aliviada. «El niño está débil, pero los últimos exámenes muestran algo importante», explicó. «Dejaron de administrarle la sustancia nociva a tiempo. Con acompañamiento adecuado, tiene todas las posibilidades de recuperarse». Clara llevó las manos al rostro, y lágrimas de gratitud se deslizaron entre sus dedos. Alejandro apoyó una mano en su hombro con suavidad, un gesto simple, pero profundo. «Clara, salvaste a mi hijo», dijo él, con la voz quebrada. «Nunca voy a poder agradecértelo lo suficiente». Mateo, aún adormilado, estiró su manita y tocó el brazo de Clara con ternura. Era la primera vez, en mucho tiempo, que ese gesto parecía lleno de vida. «Va a ponerse bien», susurró ella, emocionada. Alejandro asintió, con una mirada firme y cargada de algo nuevo, respeto, reconocimiento, y algo más, algo que él todavía no se atrevía a nombrar. La tormenta empezaba a disminuir afuera, como si el mundo por fin respirara aliviado junto a ellos. La casa, antes escenario del miedo, ahora parecía un lugar que, poco a poco, volvería a ser un hogar. La mañana siguiente nació silenciosa sobre la costa española. El sol tímido iluminaba los tejados antiguos de Sitges, donde la mansión de Alejandro reposaba como un gigante dormido después de una larga batalla. Por primera vez en semanas, no había miedo escondido en los pasillos, ni pasos cautelosos intentando adivinar el próximo riesgo. Solo una calma suave, casi extraña, pero profundamente bienvenida. Clara llegó temprano, como siempre hacía. Sus pasos resonaban sobre el mármol, pero ahora sin aquella tensión que antes marcaba sus caminatas. Al pasar por la sala principal, vio de casualidad su propio reflejo en el enorme espejo dorado. Observó a aquella mujer sencilla, de manos callosas, cabello recogido a prisa y ojos cansados, pero había algo diferente allí, dignidad, fuerza y una serenidad que nunca había sentido antes. Mateo estaba en la habitación, durmiendo más profundamente de lo habitual. Sin el veneno silencioso corriendo por su organismo, su cuerpo por fin tenía descanso. La médica que había pasado más temprano lo confirmó, las próximas semanas serían de recuperación, pero lo peor había quedado atrás. Tendría fisioterapia, tendría acompañamiento nutricional, y tendría amor, el suficiente para deshacer cualquier sombra dejada por Isabela.
Hablando de ella, el silencio sobre su destino duraría poco. Alejandro había recibido esa misma madrugada la confirmación de que permanecería detenida mientras esperaba juicio. Los vídeos eran claros, los informes médicos también. No había manipulación posible. No había escapatoria. La verdad había sido expuesta de manera tan nítida que incluso los abogados más hábiles tendrían dificultades para torcer esa realidad. Alejandro bajó las escaleras poco después. Parecía diferente, más ligero, aunque con ojeras profundas. Vio a Clara ordenando algunos juguetes en la alfombra de la sala de estar. Estaba arrodillada, recogiendo coches, guardando piezas de construcción en la caja de colores de Mateo. Él la observó durante unos segundos en silencio, como quien intenta comprender la dimensión de la presencia de alguien en su propia vida. Preguntó por ti cuando despertó, dijo Alejandro con voz baja, casi ronca. Clara sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de ternura. Ya voy a subir a verlo, respondió ella. Pero Alejandro dio un paso más, dudando antes de hablar de nuevo. Yo quería agradecerte otra vez. No solo por salvar a mi hijo, sino por no rendirte. Incluso cuando nadie te creyó. Clara bajó la mirada, emocionada. Solo hice lo que cualquier persona haría si amara a Mateo, dijo ella. Alejandro respiró hondo. La frase resonó de un modo inesperado en su pecho. La mansión parecía escuchar. Mateo apareció entonces en lo alto de la escalera, sosteniéndose del pasamanos y de las muletas con esfuerzo. Avanzaba despacio pero con determinación. Cuando vio a Clara, abrió una sonrisa que lo iluminó todo. Clara. La llamó, con voz dulce y tropezando un poco en las palabras. Ella corrió hacia él, pero no para cargarlo, sino para animarlo. Despacio, mi amor, eso, así está perfecto. Alejandro observaba, conmovido, dándose cuenta de que en ese gesto simple, en esa fuerza renovada, estaba la respuesta a todas las dudas que aún lo perseguían. El amor salva. La verdad libera. Y, a veces, la persona que más transforma tu vida es justamente aquella que nadie esperaba. Clara abrazó a Mateo con cuidado. Él rió, feliz. La casa parecía respirar junto a ellos. En el fondo, Alejandro lo sabía, aquello no era el final. Era el comienzo. Y quizá, un comienzo para los tres. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo vídeo. Ah, y claro, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.